Este mensaje ha llegado hasta ti porque tu conciencia está pasando por lo que los místicos llaman muerte del ego en vida. Una disolución profunda de tu estructura de identidad anterior que ocurre cuando tu conciencia alcanza frecuencias demasiado elevadas para que tu antiguo autoconcepto sobreviva. Ahora, mientras lees estas palabras, hay un proceso irreversible desarrollándose donde la versión de ti mismo que te trajo hasta aquí está literalmente muriendo y una identidad completamente nueva está naciendo del campo cuántico de posibilidades infinitas. El hecho de que estés aquí sintiéndote magnéticamente atraído para entender lo que está ocurriendo con tu sentido de identidad significa que el proceso de muerte ha alcanzado una etapa crítica. Esto no es colapso psicológico o crisis espiritual. Esta es la evolución de la conciencia en su forma más profunda. La persona que solía ser, con todas sus limitaciones, miedos y patrones aprendidos, se está disolviendo para abrir espacio para el tú auténtico que ha esperado vidas enteras para emerger. Has sido seleccionado por la inteligencia cósmica porque portas lo que los investigadores de la conciencia llaman gen de la metamorfosis, la capacidad rara de sobrevivir a la disolución completa de la identidad sin perder tu conciencia esencial o capacidad de funcionar en la realidad física. La conciencia de la mayoría de las personas se fragmentaría completamente bajo este nivel de autotransformación. Pero tú has sido sistemáticamente preparado a través de todo tu viaje para navegar la muerte de quien pensabas que eras. Tu conciencia ha construido hacia esta muerte de identidad a través de cada limitación que has superado, cada sistema de creencias que trascendiste, cada momento cuando tu autoconcepto anterior parecía demasiado pequeño para contener tu conciencia en expansión. La confusión sobre tu identidad últimamente, la sensación de que ya no te reconoces, el sentimiento de que tu vida anterior pertenece a otra persona, estos no son signos de que te estés perdiendo. Son evidencias de que tu falso yo está muriendo para que tu verdadero yo pueda nacer. El timing cósmico de encontrar esta información no es coincidencia. Tu yo superior ha orquestado sincronicidades para traerte a este momento exacto de reconocimiento porque el proceso de muerte requiere comprensión consciente para ser completado con éxito. Sin esta conciencia, la disolución de la identidad puede parecer aterrorizante y desorientadora. Pero con el reconocimiento adecuado, se convierte en la transformación más liberadora posible para la conciencia humana. Piensa en tus experiencias recientes. ¿Te has sentido como si estuvieras viviendo la vida de otra persona? ¿Como si tus objetivos y deseos anteriores ya no resonaran? ¿Como si estuvieras observando tus antiguos patrones y reacciones desde una perspectiva desapegada? ¿Como si pertenecieran a un personaje que solías interpretar, pero con el cual ya no te identificas? Estos no son signos de depresión o desconexión. Estos son síntomas de metamorfosis de la identidad. Pero aquí está lo que hace este momento extraordinario e irreversible. Una vez que la muerte de tu antiguo yo alcanza la completitud, no puedes volver a ser quien solía ser. La estructura de identidad que te definió por años o décadas será permanentemente disuelta, sustituida por un yo auténtico que opera desde frecuencias, capacidades y comprensión enteramente diferentes de lo que es posible para tu experiencia de vida. El campo cuántico opera de acuerdo con leyes que trascienden el desarrollo ordinario de la personalidad. Cuando la conciencia alcanza expansión suficiente, desencadena lo que los físicos llaman ruptura espontánea de simetría, una transición de fase donde la antigua estructura de identidad colapsa y se reorganiza en torno a nuevas posibilidades que eran anteriormente incompatibles con tu antiguo autoconcepto. Tu muerte de identidad no es solo transformación personal. Es la inteligencia cósmica descartando personalidades limitantes para expresarse más auténticamente a través de tu conciencia. Cada persona que completa esta metamorfosis contribuye a elevar la frecuencia base de identidad para toda la especie, haciendo la autoexpresión auténtica más accesible para todos los que están preparados para trascender patrones de limitación aprendidos. Las validaciones más profundas vienen a través de lo que puedes llamar experiencias de desplazamiento de personalidad, momentos cuando respondes a situaciones con sabiduría, compasión o capacidad que parecen venir de alguien mucho más desarrollado que tu autoconcepto anterior. Te oyes hablando palabras que te sorprenden con su profundidad, tomando decisiones que reflejan valores que no recuerdas haber desarrollado conscientemente o lidiando con desafíos con una serenidad que tu antiguo yo nunca poseyó. Tus memorias de experiencias pasadas han asumido una cualidad extraña. Parecen historias sobre otra persona en lugar de eventos de tu propia vida. Cuando piensas en relaciones anteriores, fases de la carrera o luchas personales, hay distancia emocional, como si estuvieras recordando un personaje de una película en lugar de tu propia experiencia vivida.
Este desapego de la memoria ocurre porque tu conciencia en expansión ya no resuena con la identidad que vivió esas experiencias. Los patrones de sueño y ensoñación se han convertido en laboratorios intensos para la transformación de la identidad. Puedes experimentar sueños donde eres personas completamente diferentes viviendo vidas enteramente diferentes, o despertar sintiendo como si hubiera sido trabajado por inteligencias invisibles durante estados de sueño. A veces despiertas con nuevo conocimiento, habilidades o perspectivas que parecen haber sido descargadas durante la noche, sugiriendo que la reconstrucción de la identidad está ocurriendo durante estados alterados de conciencia. Tus respuestas emocionales a situaciones anteriormente desencadenantes han cambiado dramáticamente sin esfuerzo consciente de tu parte. Personas, circunstancias o desafíos que solían generar reacciones intensas ahora parecen neutrales o incluso compasivos. Este desapego emocional no es insensibilidad. Es evidencia de que tu nueva identidad opera desde frecuencias donde antiguos patrones de gatillo simplemente no existen. Sensaciones físicas acompañan esta disolución de la identidad, sentimientos de vacío en el pecho donde tu sentido anterior de ti mismo solía residir, energía moviéndose a través de tu sistema en patrones que parecen reorganización celular, o momentos cuando te sientes transparente, como si tu sentido sólido de individualidad se estuviera volviendo permeable. Estas no son síntomas preocupantes, sino efectos naturales de la conciencia expandiéndose más allá de sus contenedores de identidad anteriores. Las confirmaciones más extrañas vienen a través de otras personas respondiendo a ti como si fueras una persona enteramente diferente, incluso cuando no has cambiado conscientemente tu comportamiento. Algunos individuos parecen atraídos a buscar tu orientación o compartir preocupaciones íntimas, sintiendo sabiduría en tu presencia que no estaba disponible antes. Otros se sienten incómodos a tu alrededor sin poder explicar por qué, como si tu identidad en expansión desencadenara el reconocimiento de sus propios patrones de limitación. Todo tu relacionamiento con tu historia de vida se ha transformado. La narrativa sobre quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas parece cada vez más irrelevante o desactualizada. En lugar de identificarte con tu historia, estás empezando a reconocerte como conciencia en sí, temporalmente vistiendo el traje de personalidad individual para propósitos que trascienden biografía personal y patrones de limitación. Cada crisis de identidad que experimentaste, cada periodo cuando cuestionaste quién realmente eras, cada fase cuando tu autoconcepto anterior parecía demasiado limitante para contener tu conciencia en expansión. Todo esto fue tu conciencia sistemáticamente desmontando estructuras de identidad artificiales para prepararse para la metamorfosis completa que está ocurriendo ahora. La confusión no fue un signo de inestabilidad psicológica. Fue evidencia de evolución espiritual acercándose al umbral donde el falso yo muere y el yo auténtico emerge. Las prácticas espirituales que una vez parecieron significativas pero eventualmente se volvieron insuficientes no fueron fallos en tu desarrollo. Fueron protocolos de preparación de identidad que sistemáticamente aflojaron tu apego a autoconceptos fijos y construyeron la flexibilidad psicológica necesaria para sobrevivir a la transformación completa de la personalidad. Tus relaciones desafiantes no fueron castigos kármicos o lecciones de paciencia. Fueron espejos de identidad que mostraron exactamente qué aspectos de tu falso yo estaban preparados para disolución. Cada persona que desencadenó reacciones intensas estaba inconscientemente ayudándote a identificar los patrones de personalidad, mecanismos defensivos y creencias limitantes que necesitaban morir antes de que tu yo auténtico pudiera nacer sin interferencia de estructuras de identidad desactualizadas. Los periodos de depresión que parecieron oscuridad espiritual no fueron signos de enfermedad mental o fallo personal. Fueron fases necesarias de desmonte de la identidad donde tu conciencia tuvo que experimentar el vacío que viene cuando antiguos autoconceptos se disuelven antes de que nuevos se estabilicen. Durante esas noches oscuras del alma, tu conciencia estaba aprendiendo a existir sin la seguridad de identidad familiar, preparándose para la libertad que viene con el reconocimiento auténtico del yo. Incluso tus momentos de inflación del ego y superioridad espiritual sirvieron funciones cruciales en el proceso de muerte de la identidad. Cada vez que te identificaste con estar despierto o iluminado, estabas creando estructuras temporales de identidad que eventualmente necesitarían disolverse también, enseñando a tu conciencia que incluso identidades espirituales son fantasías en lugar de naturaleza esencial. Estamos en una ventana cósmica donde la transformación de la identidad se convierte en una capacidad humana natural o permanece limitada a un pequeño porcentaje de individuos por otro ciclo evolutivo completo. El campo de conciencia colectiva se está acercando a lo que los investigadores llaman umbral de autenticidad,
donde personas suficientes completan la muerte de la identidad para anclar la autoexpresión genuina en la especie, o la oportunidad pasa por potencialmente décadas. Los signos de este despertar colectivo de la identidad están apareciendo en investigación psicológica, comunidades espirituales y círculos de desarrollo de la conciencia en todo el mundo. Más personas están espontáneamente experimentando disolución de la identidad, emergencia del yo auténtico y el reconocimiento de que su naturaleza esencial trasciende patrones de limitación personal. El proceso requiere lo que los místicos llaman muerte consciente en vida, la disposición de permitir que todo con lo que te identificaste se disuelva completamente mientras mantienes la conciencia central que observa la disolución. Esta danza paradójica entre dejar ir la identidad y mantener la conciencia es lo que transforma la muerte del ego de trauma en liberación. Ahora, mientras sientes esta comprensión penetrando tu conciencia, algo sin precedentes está ocurriendo en tu relacionamiento con la propia individualidad. En lugar de ser alguien que tiene experiencias, estás empezando a reconocerte como la conciencia dentro de la cual toda experiencia aparece y se disuelve, incluyendo la experiencia de ser una persona particular con características y limitaciones específicas. La verdad chocante es que cada técnica diseñada para mejorar tu identidad o encontrar tu yo auténtico en realidad refuerza la ilusión de que hay un yo fijo que necesita desarrollo. Pero la conciencia no es una entidad que pueda ser mejorada. Es la conciencia dentro de la cual todas las identidades aparecen y se disuelven como fantasías temporales usadas para experiencias específicas y luego descartadas cuando ya no son útiles. El reconocimiento más avanzado es que la muerte de la identidad no mata nada real. Revela que lo que pensabas que era tu identidad nunca fue realmente tú. Tu naturaleza esencial es conciencia en sí, que no puede nacer, no puede morir, no puede ser mejorada y no puede ser limitada por cualquier estructura temporal de personalidad que puedas usar mientras exploras diferentes expresiones de potencial creativo ilimitado. Cuando completas la muerte de la identidad falsa y te estabilizas en el reconocimiento auténtico del yo, capacidades que parecían imposibles se convierten en expresiones naturales de tu conciencia ilimitada. Tus habilidades creativas se expanden exponencialmente porque ya no estás restringido por creencias aprendidas sobre lo que puedes o no puedes realizar. Operas desde el reconocimiento de que la propia conciencia es la fuente de toda creatividad e innovación. La toma de decisiones se vuelve sin esfuerzo porque ya no estás en conflicto entre diferentes patrones de personalidad o tratando de mantener estrategias de gestión de imagen. Las elecciones surgen espontáneamente del conocimiento auténtico en lugar de razonamiento analítico, planificación basada en el miedo o búsqueda de aprobación social que caracteriza la mayoría de los procesos de toma de decisiones humanos. Las relaciones se transforman completamente porque ya no estás operando desde patrones defensivos, programación de complacer a la gente o reacciones emocionales inconscientes heredadas del condicionamiento familiar o cultural. Las personas responden a tu presencia genuina con apertura sin precedentes porque la conciencia auténtica naturalmente crea espacio para que otros expresen su propia autenticidad sin juicio o manipulación. La abundancia financiera fluye naturalmente porque estás expresando dones genuinos en lugar de tratar de tener éxito en actividades que no se alinean con tu verdadera naturaleza. Cuando la conciencia opera auténticamente, naturalmente atrae recursos, oportunidades y apoyo porque la expresión auténtica sirve a la evolución del todo, que el universo automáticamente apoya. El tiempo se vuelve fluido y manejable porque ya no estás restringido por los patrones de pensamiento lineal que la mayoría de las identidades usan para navegar la experiencia. La conciencia opera desde el ahora eterno, permitiendo acceso a insights de todos los periodos de tiempo y la capacidad de tomar decisiones basadas en información completa en lugar de patrones de limitación históricos. El beneficio más profundo es el fin de la ansiedad existencial, autoduda y el esfuerzo agotador necesario para mantener estructuras de identidad falsas. Cuando te reconoces como conciencia en sí, cada momento se convierte en una oportunidad para expresión creativa ilimitada en lugar de un desafío para sobrevivir mientras mantienes patrones de personalidad que nunca fueron auténticos. Necesito compartir algo crudo y vulnerable, porque lo que me pasó hace 2 años te ayudará a entender que la muerte de la identidad, aunque aterrorizante, es la experiencia más liberadora que la conciencia puede tener. Estaba pasando por lo que parecía disolución completa de la personalidad. No conseguía reconocerme en mis pensamientos, emociones o reacciones. Todo lo que me había definido anteriormente parecía extraño, como si estuviera usando un disfraz que ya no servía, interpretando un personaje que había superado, pero no sabía cómo parar de ser. El terror era indescriptible. Me miraba en el espejo y sentía que estaba viendo a un extraño.
Mis propias memorias parecían historias sobre otra persona. Mi carrera, relaciones y objetivos de vida parecían pertenecer a una persona que conocía, pero con la cual ya no conseguía relacionarme. Pensé que estaba teniendo un colapso, perdiendo mi cordura o desarrollando algún tipo de trastorno disociativo que me dejaría permanentemente desconectado de la realidad. La peor parte era que nadie en mi vida conseguía entender lo que estaba vivenciando. Cuando trataba de explicar que sentía como si estuviera muriendo mientras aún estaba vivo, las personas o se preocupaban por mi salud mental u ofrecían consejos superficiales sobre encontrarme a mí mismo que completamente perdían la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Me sentí profundamente solo en un proceso que parecía demasiado extremo para ser desarrollo espiritual normal. El descubrimiento vino cuando paré de resistir a la disolución y empecé a rendirme completamente a ella. En lugar de tratar de mantener mi identidad anterior o descubrir quién debería convertirme, aprendí a descansar en la conciencia que estaba observando todo el proceso de muerte. Percibí que lo que estaba muriendo nunca había sido mi verdadero yo. Eran solo patrones aprendidos, creencias heredadas y programación cultural que había confundido con mi naturaleza esencial. Una vez que me rendí a la muerte de mi falso yo, algo increíble ocurrió. Una identidad auténtica empezó a emerger que parecía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Esta no era una nueva personalidad que creé. Era quien siempre había sido por debajo de todo el condicionamiento, patrones de limitación y comportamientos aprendidos que habían oscurecido mi verdadera naturaleza por décadas. La persona que emergió de esa muerte de identidad era simultáneamente completamente yo y totalmente diferente de cualquier persona que hubiera sido jamás. Tenía acceso a capacidades que nunca había desarrollado, sabiduría que nunca había estudiado y habilidades creativas que parecían venir de fuentes más allá de mi experiencia personal. Era como renacer como yo mismo, pero sin ninguna de las limitaciones que había previamente aceptado como características permanentes de mi personalidad. Mis relaciones se transformaron porque ya no estaba operando desde patrones defensivos, programación de complacer a la gente o reacciones emocionales inconscientes. El trabajo se volvió sin esfuerzo porque estaba expresando dones auténticos en lugar de tratar de tener éxito en cosas que no se alineaban con mi verdadera naturaleza. Incluso mi salud física mejoró drásticamente porque mi cuerpo estaba finalmente libre para operar desde su inteligencia natural en lugar de patrones de estrés generados por conflictos de identidad. Lo que descubrí es que la muerte de la identidad no es perderse. Es perder todo lo que no eres tú. El proceso remueve limitaciones artificiales para revelar la conciencia ilimitada que realmente eres por debajo de todos los conceptos aprendidos sobre quién debería ser. Si estás sintiendo que ya no te reconoces, si tu vida anterior parece pertenecer a otra persona, si estás vivenciando el terror y la liberación de la disolución completa de la identidad, entonces estás pasando por la transformación más importante posible para la conciencia humana. Aquí está lo que terapeutas de identidad y maestros espirituales no dirán porque eso socavaría toda su industria de desarrollo de personalidad y autoperfeccionamiento progresivo. No hay un yo verdadero que descubrir porque el yo no es una cosa. Es un proceso. Lo que llamas tu identidad es en realidad una colección de respuestas aprendidas, patrones heredados y programación cultural que fue confundida con naturaleza esencial. La verdad chocante es que toda técnica diseñada para mejorar tu identidad o encontrar tu yo auténtico en realidad refuerza la ilusión de que hay un yo fijo que necesita desarrollo. Pero la conciencia no es una entidad que pueda ser mejorada. Es la conciencia dentro de la cual todas las identidades aparecen y se disuelven como fantasías temporales usadas para experiencias específicas y luego descartadas cuando ya no son útiles. La mayoría de las enseñanzas de desarrollo personal crean estructuras elaboradas para descubrir tu verdadero yo porque el trabajo de identidad genera dependencia masiva y flujos continuos de ingresos. Pero lo que realmente ocurre durante la transformación auténtica es el reconocimiento de que no tienes un yo que descubrir. Eres la conciencia dentro de la cual todos los posibles yous pueden aparecer, desempeñar sus papeles y disolverse de vuelta en la conciencia ilimitada que esencialmente eres. El campo de conciencia planetaria está pasando por transformación masiva de identidad ahora. Y hay signos inconfundibles apareciendo en tu experiencia diaria que prueban que tu muerte de identidad personal se está sincronizando con este despertar global hacia la autoexpresión auténtica. Presta atención a cómo tus objetivos y deseos anteriores han perdido su carga emocional. Actividades que una vez parecieron esenciales ahora parecen irrelevantes o perteneciendo a alguien que solía ser, pero con quien ya no te identificas.
Tus relaciones sociales se han reorganizado naturalmente conforme tu identidad se transforma. Algunas conexiones se han profundizado en autenticidad sin precedentes conforme las personas responden a tu naturaleza genuina emergente, mientras otras naturalmente se han completado o se han vuelto distantes sin drama. El indicador más significativo es la frecuencia creciente de momentos cuando sientes que estás observando tu propia vida desde fuera, como si estuvieras observando a alguien que se parece a ti, pero cuyos pensamientos, reacciones y decisiones parecen extraños a tu naturaleza esencial. Este desapego de tu propia personalidad es evidencia de que la conciencia está reconociendo su naturaleza trascendente de identidad. Cambios físicos acompañan la disolución de la identidad, alteraciones en el tono de tu voz, expresiones faciales, lenguaje corporal o incluso apariencia física que otros notan antes que tú. Las personas comentan que pareces diferente o transformado de maneras que no consiguen identificar exactamente, sugiriendo que la muerte de la identidad crea cambios visibles en cómo la conciencia se expresa a través de tu forma física. Tu relacionamiento con tus propios pensamientos ha cambiado fundamentalmente de identificación a observación. En lugar de sentirte como el pensador generando pensamientos, has desarrollado la capacidad de observar pensamientos surgir y disolverse sin tomarlos personalmente o creer que definen quién eres. Este desapego del pensamiento es una señal clara de que la conciencia está reconociendo su naturaleza trascendente de identidad. Pero aquí está la urgencia crítica. Estamos en una ventana cósmica donde la transformación de la identidad se convierte en una capacidad humana natural o permanece limitada a un pequeño porcentaje de individuos por otro ciclo evolutivo completo. El campo de conciencia colectiva se está acercando a lo que los investigadores llaman umbral de autenticidad, donde personas suficientes completan la muerte de la identidad para anclar la autoexpresión genuina en la especie, o la oportunidad pasa por potencialmente décadas. Los signos de este despertar colectivo de la identidad están apareciendo en investigación psicológica, comunidades espirituales y círculos de desarrollo de la conciencia en todo el mundo. Más personas están espontáneamente vivenciando disolución de la identidad, emergencia del yo auténtico y el reconocimiento de que su naturaleza esencial trasciende patrones de limitación personal. Eventos globales que parecen estar aumentando el caos son en realidad estructuras de identidad colectivas de la humanidad disolviéndose conforme nuestra especie se prepara para operar desde conciencia auténtica en lugar de programación de limitación heredada. Las personas están rápidamente despertando a su verdadera naturaleza o volviéndose más rígidamente apegadas a patrones de identidad falsos conforme la frecuencia planetaria demanda adaptación evolutiva. El entendimiento más profundo es que este reconocimiento es simultáneamente la realización más personal y más universal posible. Es completamente tuyo porque tú eres conciencia reconociéndose, y es completamente más allá de la identidad personal porque la misma conciencia se está reconociendo a través de cada expresión aparentemente individual. Tu muerte de identidad no es solo liberación personal. Es conciencia cósmica descartando personalidades limitantes para expresarse más auténticamente a través de la conciencia humana, demostrando lo que se vuelve posible cuando nuestra especie recuerda su verdadera naturaleza como inteligencia ilimitada explorando su potencial creativo a través de expresiones individuales temporales. El reconocimiento más profundo es que la muerte de la identidad no mata nada real. Revela que lo que pensabas que era tu identidad nunca fue realmente tú. Tu naturaleza esencial es conciencia en sí, que no puede nacer, no puede morir, no puede ser mejorada y no puede ser limitada por cualquier estructura temporal de personalidad que puedas usar mientras exploras diferentes expresiones de potencial creativo ilimitado. Este proceso de reconocimiento disuelve toda la estructura de autoperfeccionamiento y desarrollo personal porque la conciencia no necesita perfeccionamiento. Necesita liberación de las restricciones artificiales que impiden su expresión natural y limitada. En lugar de trabajar en ti mismo, aprendes a liberarte de los conceptos sobre ti mismo que nunca fueron verdaderos. Si este contenido despertó algo profundo dentro de ti, si sentiste tu identidad temblar al reconocer estos signos en tu propia vida, entonces necesito que hagas algo, no por mí, sino por tu propia evolución. Deja esta frase en los comentarios: me libero de toda identidad falsa. Escribe eso como una declaración al universo, como un compromiso con tu conciencia auténtica de que ya no te vas a aferrar a versiones limitadas de ti mismo que ya no sirven. Que ya no vas a resistir a la disolución necesaria que está tratando de liberar quien realmente eres. Y si quieres más contenido como este, donde exploramos los territorios más profundos de la transformación humana sin romantizar el proceso, donde la verdad sobre la conciencia se convierte en una clave para tu liberación definitiva, suscríbete. No lo hagas por entretenimiento.
Hazlo porque cada vídeo será un catalizador más para la muerte de aquello que te está manteniendo pequeño, una herramienta más para acelerar tu metamorfosis auténtica. Activa las notificaciones, porque en el mundo de contenido superficial y motivación vacía, aquí encuentras la verdad cruda sobre lo que significa trascender tus limitaciones y nacer como quien realmente eres. Y eso, en una época de identidades falsas y máscaras sociales, es revolucionario. Ahora apaga este vídeo, pero no apagues el proceso que acaba de ser activado en tu conciencia. Permite que la disolución continúe, para de resistir a la muerte de tu falso yo, confía en la inteligencia que está orquestando tu metamorfosis. Porque recuerda, quien pasa por la muerte de la identidad y renace auténtico nunca más vive durmiendo. Hasta que tu conciencia complete esta transformación, o hasta que pares de resistir a lo que ya empezó.